Hola queridos amigos de Contexto. Amigos, estoy muy contenta de comenzar el día dando todas estas informaciones sobre la ruta de los trinitarios, todo el contenido que puede tener esta ruta que va a ser en la ciudad colonial este domingo a las 10 de la mañana, con la particularidad que va a ser en el tren que tenemos en la ciudad colonial, de manera que esto va a ser muy cómodo. Tenemos aquí a Kim Sánchez, quien ha estado conversando en nuestro programa muchas veces. A mí me encanta conversar con Kim porque es como un paseo por la historia y uno como que se imagina, ¿verdad?, las épocas. Él es como un duende que camina. Bueno, él es tan bueno en lo que hace que me dice que el tour está lleno. Entonces yo le digo, Kim, pero entonces las personas que vean este programa y lo quieran hacer, me dice, se van a inscribir en el próximo. Kim, bienvenido. Gracias, Mónica. Muy buenos días. Muy buenos días. Sí, Qué bueno tenerte aquí. siempre hay una próxima vez y Siempre más si hay cupo, si hay lleno y hay solicitudes, pues se trata. Como está haciendo tanto calor, me pareció muy buena idea lo del tren, lo del trencito, porque así pues uno va, ustedes van a hablar, tú vas hablando, que eres el que va contándonos toda esta historia, y si nos tenemos que desmontar, pues nos desmontamos y no tenemos que caminar tanto a pie. Así será, ¿verdad? Claro que sí. Y es que hay puntos que son muy distantes. Sí. Por ejemplo, de la casa de Duarte y de Santa Bárbara a llegar a la Misericordia No se puede. a pie es terrible. Y de Kim, la Misericordia subir Kim, espérate, que al yo Carmen. quiero que tú me hagas esa ruta al paso. Vamos a explicar todo eso muy bien. Yo primero quiero decir, ¿quién hace unos tours coloniales fantásticos en la ciudad colonial? También de las murallas, de los fuertes y demás. En este caso, el tour es distinto. El tour es de nuestra vida republicana. O sea, hablamos de 1844 a partir de... Y es un tour, yo diría, diferente, más cercano y muy diferente. Entonces yo quiero que tú me digas primero, compárame los tipos de tour antes de entrar directamente en el de los trinitarios. Y entonces dime los intereses también, los públicos que tienen, si son diferentes. Y entonces entra en el tour y me dices ya entonces cuáles son los puntos, cómo te surge, cómo hilaste todo el tema. Cuéntanos completo. Uno de los tours más interesantes y más reveladores para muchas personas es lo que le llamamos el tour místico. El tour místico implica pasar por las iglesias y templos de la ciudad colonial que tienen, vamos a decir, secretos, que no son secretos en sí, porque están a la vista de todos. Dice el viejo refrán que la mejor manera de guardar algo en secreto es ponerlo a la vista de todo el mundo. Claro, claro, porque entonces no lo notan. Exactamente. La catedral, desde la puerta de la catedral, la portada de la catedral, tiene docenas de secretos ahí delante y la gente pasa y no lo ve. Entras a la catedral y en la catedral adentro todo es secreto a la vista. Hay que decodificar. La gente se acostumbra también a esas imágenes que están todo el tiempo ahí y ya las ve como el propio paisaje. Entonces tenemos que tener especialistas como tú que nos digan esto significó esto, se hizo por tal cosa, y entonces uno descubre esos detalles tan interesantes. Y es apasionante cuando uno descubre aquello y dice, pero si yo he vivido viniendo a la catedral y no había notado esto, pues está ahí. Ese es el tour místico, no solo la catedral, convento, las Mercedes, etcétera, y las demás también. Está el tour que hicimos con la Casa de Cultura del Banco de Reservas, que se llamaba Puro Teatro, sin la Lupe. Sin la Lupe. Valga la aclaración. Y es de todos los sitios donde se hizo y se hace teatro, desde la colonia hasta hoy, con el aderezo, vamos a decir, de actores que participaban en determinados puntos. Muy interesante cuando frente a la catedral se presenta el entremés de Cristóbal de Llerena, una escena del entremés. Las personas vienen caminando con uno y cuando llegamos ahí y aparecen los actores es toda una sorpresa. Pero eso es maravilloso. Cuando llegamos al donde está hoy el Museo de la Catedral, que era el Coliseo, el teatro del señor Manuel Guerrero, es donde se presentó Roma Libre de Alfieri y La Viuda de Padilla por los trinitarios, bueno, la dramática, porque acuérdate que eran tres sociedades, la dramática, la filantrópica
y la Trinitaria. Sí, La Trinitaria era secreta, las otras dos actuaban públicamente, pero con la finalidad de concientizar y recabar fondos, además. Pero Entonces, la dramática era la que hacía las obras. las Y la obras de teatro. filatélica. La filantrópica. La filantrópica. La filantrópica era para ayudar a los pobres. Exactamente. Y eso Que era filantropía, por supuesto. justificaba la acción de la dramática. Sí. Era para recabar fondos para los pobres, pero eso se desviaba para la parte de la independencia. Sí, todo era una estrategia. Exactamente. Duarte, un ideólogo fabuloso. Sí. Entonces, ahí, de repente, aparecía precisamente entre el grupo de personas ya un actor caracterizado con un poco de ropa y se tiraba un par de parlamentos de Roma Libre. ¿Y eso lo haces en el tour? Eso sí, durante el tour y caminando a pie. Sí. Y luego, el final es de pararle los pelos de punta a la gente, ponerle la carne de gallina. Porque llegamos hasta la calle José Reyes, justamente detrás de la iglesia de las Mercedes, frente a donde hoy en día está precisamente parte de las instalaciones de las Mercedes, está la Logia Cuna de América. Y ahí la logia conserva la celda o habitación donde vivió Fray Gabriel Telles. Wow. No he dicho nada, Fray Gabriel Telles, sí. Tirso de Molina. Exactamente. Entonces, cuando yo estoy explicando, ya llegó la noche ya. ¿Y hizo teatro? Tirso de Molina hizo teatro aquí. Él pasó poco. No, aquí él no hizo teatro, sí. pero sí utilizó algo de aquí para hacer su obra más famosa y para delinear el personaje o modelar el personaje más icónico de la dramaturgia española. El burlador de Sevilla. Exacto. Después del Quijote sigue el Don Juan. Y el Don Juan no es nada más y nada menos que Luis Colón. Ah, sí. Sí, exactamente. O sea, fue inspirado en Luis Colón. Pues exactamente. Fue una manera de él... que era la tercera generación de los Colón. La tercera generación de los Colón aquí. Sí, que vivió en el Alcázar. Exactamente. Sí. Hay dos obras que atestiguan eso, que vamos a decir apoyan esto. Una es de Manuel Rueda, La prisionera del Alcázar, una obra fabulosa, que Íngar de Pradel la llevó a ballet, dicho sea de paso. Qué interesante. Y luego está El secreto del monje, del doctor Espaillat. Que lo testifica, que esto que tú hablas de Luis Colón, exacto, que era un don Juan. Tirso de Molina fue contemporáneo de él. Además fue de los confesores del Alcázar. O sea que él lo presenció. Él conoció la historia y la manera de poder decirla sin faltar al sigilo confesional fue crear este personaje, etcétera, etcétera. Pero esa es la tormentosa y agitada vida amorosa y desgraciada, además, de Luis Colón. Entonces, en el momento... Luis Colón pasó poco aquí, ¿verdad? Pasó bastante tiempo porque nació y creció aquí. Y se fue entonces se fue a España. Sí, ya se fue mayor, adulto. Ya adulto. Sí. Entonces, cuando estamos en esa parte, precisamente yo estoy describiendo eso, y etcétera, etcétera, y que él es el Don Juan, de repente, digo, en esa ventana, allá arriba, está la celda de Tirso de Molina. Y se abre la ventana, sale Canek Denis, el actor, caracterizado con las ropas de la época, y se dispara aquello de, no ves que en la otra orilla, más clara la luna brilla, y la gente se le paran los pelos de punta, aquello no, fue, mira, increíble, wow, súper emocionante. Emocionante. Así vamos variando los tours, de acuerdo a ciertos intereses y a cierto tipo de temática que hay en Ciudad Colonial. Podemos hacer un tour de arte en Ciudad Colonial. Arte en Ciudad Colonial significa revelarle a la gente tanto el arte público que hay, quiénes son los autores de todas las estatuas que hay en la Ciudad Colonial. Tomanine es el autor de la estatua de Duarte y revelamos la historia de esa estatua, la estatua de Don Cristóbal Colón o, por ejemplo, la estatua de María Trinidad Sánchez, que es de Manolo Pascual, el primer director de la Escuela de Bellas Artes. Y está en cemento, por eso está ahí. Sí, porque si no se la llevan. Exactamente. Qué pena. En fin, los tours van variando porque hay 1000 cosas. Son 525 años de historia que vamos contando de una manera u otra. Y de primicias, aunque todas las historias son sumamente interesantes, no hay una más que otra. No. Pero eso de las primicias nos da cierta
cierto como derecho a de que resulta más interesante porque nos involucra a todos en América. Mira, dice alguien por ahí que todas las naciones del Caribe tienen playa, tienen sol, tienen palmeras, tienen instalaciones coloniales, edificios coloniales, pero resulta que nosotros somos la única que tiene las primicias, pero además de las primicias, somos la única nación de América donde vivieron los Colón. Sí. Los Colón solamente vivieron aquí. Y tenemos el Alcázar, donde vivieron 3 generaciones, como tú lo dijiste bien, y además tenemos los restos de don Cristóbal Colón, su tumba está aquí, aunque le pese a quien le pese. Sí, bueno, hay mucha controversia. Y aunque lo nieguen, que lo nieguen. Pero bueno, me parece que sí, porque se dice que el que se llevaron fue a Diego, porque se llevaron uno cuando vinieron a escrutar los restos y parece que fue a Diego. Se llevaron una caja que estaba desvencijada porque estaba rota, con unos restos. La caja que nosotros encontramos, digo nosotros los dominicanos, porque la encontró el padre Villini, la caja del padre Villini estaba entera, completa, y no tenía nada por fuera escrito, pero en la contratapa decía, principal y esclarecido varón don Cristóbal Colón. Entonces, esos no pueden ser los restos de Pedro Pérez. O sea que sí lo decía, padre Villini encontró la escritura. La caja. Porque también hay controversia porque se dice que la esposa de Diego Colón lo puso en el lugar más importante y por eso los españoles, cuando vieron, creyeron que este era el Colón y fue el que se llevaron. Porque ella fue que lo trajo de vuelta al país. Ella trajo la familia entera completa. Ella trajo todos sus muertos y ella murió aquí. Sí. Y ella está aquí también. Entonces, ¿qué sucede? No solamente era el más importante, pero hay un detalle muy importante. Rodrigo Pimentel, un individuo que se decía que aquí no había más ley ni más rey que ese señor, tuvo la acertada idea de, para evitar que llegara un Drake o alguien parecido y profanara los restos del almirante y de su familia, él quitó todas las lápidas. Al quitar todas las lápidas, incluso hay un poema que dice por ahí, los 3 almirantes están enterrados en la catedral y no tienen lápida, no tienen lápida. ¿De qué tiempo ese poema? ¿De aquella época? Más o menos de la época de Rodrigo. Sí, más de esa época. Sí. Y la tradición decía que estaban ahí, pero que no se sabía exactamente dónde. Cuando los españoles se llevaron lo que encontraron primero, lo que estaba detrás. Y eso hay que leerse a don Emiliano Tejera, Los restos de Colón en Santo Domingo. El que tenga duda, que se busque ese libro y se va a dar cuenta de esto. Pero además, la caja de plomo estaba completa con los restos adentro. Y si bien en la contratapa decía, lo que cité hace un momentito, dentro, entre los restos, habían 2 objetos. Una plaquita de plata que decía exactamente lo mismo que en la contratapa, principal y esclarecido varón don Cristóbal Colón, descubridor de América, y una bolita de plomo. ¿La bolita qué significaba? La bolita de plomo se dice que era la famosa bala que tenía Colón en un muslo. Sí. Entonces, esa caja está ahí, con los restos ahí. ¿Sabes, Kim, no pueden ser los restos de Pedro Pérez. Deberían de, esto que tú dices, de esta placa que estaba dentro de la caja de enterramiento de Cristóbal Colón, es algo que se debería de poner usualmente porque identifica. Se expone tanto la caja como todo lo que tiene el contenido una vez al año, el 12 de octubre. ¿Se expone? Se expone. ¿En dónde? En el Faro a Colón. Ah, se expone. Mira, yo no lo he visto. Sí. Todos los años en el Faro a Colón, el día 12 de octubre, hay una ceremonia especial, una guardia de honor de la Marina, y se abre el cofre y se ve la caja. Eso es Señores, todo. Claro, y el que no se ido al permite Faro Colón, mirar adentro de la caja porque no van a dejar acercar a la gente ahí, porque es una cuestión de... Sí. Eso está dentro de una urna de cristal, etcétera, etcétera, con la seguridad que debe de ser. Sí. Porque si un loco apareció en el Vaticano que le entró a martillazos a la Piedad, claro, no quieras tú saber lo que mucha gente haría con Colón. Y más con la animadversión que hay con este personaje, que de hecho es uno de los personajes más importantes de América y del mundo. Lo dijiste, del mundo. Sí. Te voy a decir una cosa. Tú sabes, es una preguntita. ¿De qué vive turísticamente Rumanía? ¿De qué vive? No sabes. De Drácula.
Exacto, de Drácula, de Drácula. Y que es un personaje negativo, que me imagino que es lo que quieres Exactamente. decir. Si tú quieres ponerle Sí. negativo a Colón, ahí me importa de que sea negativo o positivo. Exactamente. Turísticamente hablando es nuestro Vende. principal atractivo. Sí. Y somos, Turísticamente hablando, vende. y como dice Risori Silvestre, somos la única nación de América que puede vender a los colonos. Y si nos vamos más adentro, haciendo un análisis de la personalidad de Colón, simplemente era un hombre de su época, un gran navegante, un gran marino, muy arriesgado, tuvo muchos aciertos, tuvo el desacierto de que el diámetro de la circunferencia de la Tierra era más grande de lo que él había estudiado, pero caramba, otra cosa, Kim, no creo, tú sabes más que yo de esto, pero creo que no hay ninguna constancia del supuesto maltrato de los aborígenes de parte de Colón. Bueno, él cometió un error de llevarse unos para venderlos como esclavos en el segundo viaje y se encontró con que la reina Isabel le dijo, no señor, eso no, esos son mis súbditos y tienen iguales derechos y deberes que todos mis súbditos, así que usted los devuelve. O sea, que no se llegó a hacer. Que no se llegó a hacer. Y otra cosa también que hay que tú después, porque nos estamos extendiendo mucho, pero es que contigo hay tanto de qué hablar, pero todo tiene que ver. También, Kim, de todo lo que se acusan a los reyes católicos también de maltratos y de colonización, pero dentro de los reyes de su época, ellos dignificaron a los indígenas. Claro. Lo que pasa es que a lo lejos es un poco difícil controlarlo todo, pero ellos fueron los que dijeron, ellos son mis súbditos y tienen derechos. Exacto. Usos y costumbres de la época, hay que mirarlo por ahí. Pero volviendo a Colón, hay más de 40 libros sobre Colón. Colón es un gran misterio, absoluto y total. Si era gallego, si era judío, si era italiano, si era esto, si era lo otro, si era hijo de un papa. Dicen que era genovés, pero Génova tampoco era italiano en Pero aquella no hablaba, época. no hablaba italiano, No hablaba italiano. ni nunca escribió una palabra Pero es que en acuérdate italiano. que Génova tampoco no era italiano. Sí, pero hablaban italiano. Sí. Sin embargo, Colón no puso una palabra en italiano. Sí, y entonces se dice también, porque he oído personas que afirman que era de ascendencia humilde y otros dicen que era hijo de papa. El de un papa. Incluso de reyes han dicho que era familia. Y otros dicen que era hijo de un noble, de los nobles grandes de España. O sea, te digo que hay 40 libros, más de 40 libros sobre Colón. Y de alguien que se escribe tanto debe de ser muy importante. Claro, ¿verdad? y un detalle muy interesante. Cuando uno se lee las capitulaciones de Santa Fe, se habla de un viaje de descubrimiento y de que va a ser declarado virrey de las tierras descubiertas. Sí. O sea, que eso de que iba para Zipango, para que sí o qué, vamos. En las capitulaciones de Santa Fe se ve que no. Pero al punto, vendemos a Colón, es un gran misterio, es un gran personaje y además tenemos que defender a rajatabla de que aquí están sus restos y no en Sevilla. Que España sea grande y sea una gran potencia no le da el derecho a pisotearnos algo que es un hallazgo histórico. Nosotros no lo andábamos buscando, apareció. Sí. Ellos se llevaron al que no fue y fueron tacaños y malagradecidos con Colón, al punto de que dejaron que lo trajeran para acá. Sí, es verdad. Y cuando se fueron, quisieron llevárselo y Colón se burló de ellos, se quedó aquí. Además de que lo maltrataron también. Claro que sí. En todo lo que se supone que le correspondía. A él y a sus descendientes. Sí, y bueno, si no hubiese sido por María de Toledo, ni siquiera le hubiesen devuelto lo que era el Alcázar y algunos de los títulos en papel que le dejaron. Con pasamonte para hacerle la vida imposible. Sí. ¿Qué te parece? O sea, le dio un poder más o menos, pero el poder económico se lo dejó a Pasamonte para hacerle la vida imposible a Diego. Sí. Bueno, así vamos tejiendo las rutas de acuerdo a cómo va. Y precisamente en el día 5 del mes que viene se cumplen 525 años de la fundación de la ciudad. Ah, claro. Y algo que no debo dejar de decir, pues ya me estoy metiendo en otro tema. Sí. Tú manejas uno de los museos más atractivos que tiene la ciudad. Sí. Pero sabemos todos que el museo que más dinero produce es el Alcázar. Porque la gente viene a ver el Alcázar es que todo el mundo, de los todos Colón. los niños del mundo incluso tienen la idea de que existe el Alcázar de Colón. Exacto. Entonces todo el mundo que viene quiere ir a ver el Alcázar de Colón. Por ejemplo, el museo que yo estoy dirigiendo ahora es el Museo de las Atarazanas Reales, que le llamamos el Museo del Mar por sus siglas y porque es patrimonio subacuático. Es el museo más moderno. Para mí es el más interesante, pero claro, uno defiende lo suyo. Bueno, la labor que hace, pero no es tan conocido. El Alcázar de Colón, que por cierto está siendo remozado en este momento,
es un ícono en el mundo. Y el otro es, le sigue en importancia de recaudación, el Faro. El Faro. La gente va al Faro. El Faro porque es un monumento, además es contemporáneo, e incluye la historia del Faro. Yo la hice una vez en este programa, todos estos países que se pusieron de acuerdo en aquel momento para hacer un monumento que aglutinara a los países de América reconociendo al almirante, y para que tú veas, Kim, que el almirante tiene esta atmósfera. Bueno, dicen que el presidente Balaguer no se refería al nombre de Colón, sino al almirante, de que hubo yo no creo en eso, pero lo menciono, que hubo un accidente con los aviones que salieron para celebrar y solo quedó, de 4 solo quedó el de la República Dominicana. Mira, se tejen muchas cosas así, pero ¿qué te voy a decir? No, yo no creo en eso para nada. Yo digo el nombre. Sí. Yo también, por favor. Eso es una tontería, pero no deja de ser algo pintoresco y folclórico. Sí. No, y que atrae. Y que atrae también. Porque lo controversial atrae. Sí, el Foucault. Claro. El Foucault también atrae, además es una palabra muy de nosotros. Sí, el Foucault. ¿Y de dónde saldrá la palabra? Bueno, se parece a una palabra del sánscrito, pero no sabemos si viene de por ahí, pero hay alguien que ha comparado eso. Pero esa palabra le llamó mucho al poeta ruso Shchubenko, que hizo un poema enorme que se llama Foucault. ¿Ah, sí? Precisamente cuando vino aquí a Santo Domingo se enteró de la palabra, se enteró del Foucault de Colón y ahí por ahí se fue. ¿Y se refiere al Foucault de Colón? Sí, sí, exactamente. Y al de muchos otros más. Hay que buscarlo. Pero Colón fue un engañado por Fernando. La desgracia de todo esto es que se murió Isabel. Sí. Que Isabel era... sí, su benefactora en cierta manera. No solamente su benefactora, era la persona que tenía la cabeza bien puesta en España. ¿Tú sabías quién le pagó a Nebrija hacer la gramática? La primera gramática española. No. Isabel. ¿Cómo, verdad? Sí, porque Isabel, al igual que Mahoma, dijo, un solo idioma para todos. Isabel y Fernando, o sea, los reyes católicos unificaron el territorio de la península, unificaron los idiomas, unificaron la religión y unificaron, o sea, hicieron grande la península. Y Fernando se beneficia de todo eso porque en realidad es ella. Sí. Es ella la que va. Bueno, pero en fin. Nos tenemos que ir a la pausa, pero antes de irnos, ¿estarían realmente como se cuentan enamorados Isabel y Fernando? Sí. Parece que sí, ¿verdad? Sí, parece que sí. Fue un matrimonio por amor, no tan solo por conveniencia. Pero él también fue un poquito también, alegrón. No tan solo. Fue medio alegre. El Colón. Fernando fue medio alegre. Incluso se le atribuye a Isabel decir que también era medio alegre, y yo creo que no. Yo creo que era una mujer muy centrada. Ella era muy centrada. Muy centrada. Y era una mujer de Estado. Y no te olvides de una cosa. Los españoles de esa época, que difieren del resto de Europa, sí, por una razón muy específica, eran sumamente religiosos. Sumamente. ¿Por qué eran sumamente religiosos? Porque los españoles se radicalizaron en la religión católica para oponerse a unos radicales que los tenían desde 8 siglos pisoteados. Los musulmanes. Los musulmanes. Y la única manera de combatir el fuego es con fuego. Sí. O sea, los españoles se radicalizaron cristianamente para poder luchar contra el Islam. Y se unieron. Y le dieron un enemigo común. Exacto, pero además hicieron una religión común, un sentimiento común, y esa radicalización la llevaban en su vida. Por eso la gente se pregunta aquí, ¿y por qué tantas iglesias aquí? Es que ellos vivían la religión las 24 horas del día. Y Colón era muy religioso. Sumamente. Colón era muy religioso. Colón escribe 2 libros. Sí. El diario de a bordo, que todo el mundo lo conoce, sí, y el libro de las profecías. Ese es un libro muy interesante. No lo conozco este. Yo lo tengo. Qué bien, me lo vas a enseñar, Kim. Kim, otra cosa señalando antes de irnos a la pausa de lo que tú decías, de que España era muy religiosa, según los libros que han llegado a mí, los relatos, hemos visto que, por ejemplo, después que está el reino de Flandes también, que también muy relacionado con todo lo de España, porque eran reyes ahí también. Cuando se fueron los hijos de Isabel y Fernando, encontraban, bueno, por eso quizás le viene el apodo a Juana la Loca, de Juana la Loca, porque ella era muy encerrada, muy circunspecta, y allí Felipe era hermoso y toda la sociedad que encuentran también
pues se fueron 2 hermanos. Ujú. También Juan, que murió, ¿verdad? Sí. También, o sea, eran distintos, eran personalidades muy distintas. Los que se criaron por allá, que no tenían esa religión, que eran muy alegres, que eran muy cumbancheros, mucha juerga, y estos eran pues más dedicados a la religión. Sí, España, el resto de Europa se la encontraba aburrida, Sí. porque la vestimenta, la forma de vida, la sociedad, cómo se manejaba, era aburrida para el resto de ¿Y Europa. cómo ha cambiado eso? Porque España ya no es nada aburrido. Bueno, España ahora es un lío. Sí. No, vamos Vamos dejarlo a la ahí. pausa, volvemos. Amigos, con Kim Sánchez podríamos pasarnos tanto tiempo hablando, porque además de todos estos datos de historia que él nos da, él le pone como un sazón muy especial, anecdóticos, que son en realidad lo que nos hace entretenida la historia. Fíjense que a mí por lo menos me encanta leer estas historias noveladas, porque esos rasgos de amor, de pasión, de sufrimiento, de misterio, son los que hacen que se fijen en nuestra memoria estos datos históricos que si lo vemos aislados quizás podrían ser fríos. Entonces, Kim es un especialista en ponerle como esa vida a estas historias, que muchas también son verdad. Que todas son verdad, porque resulta que aquí el problema que se hace difícil inventar, porque son tantas las historias que puedes contar y que puedes escoger. Que no hay necesidad que no hay necesidad de inventar. Lo difícil es cuál de todas las historias tú cuentas, de tantas, a cuál la dejas en el tintero, y que es como restarle importancia. Todas son importantes. Eso es lo difícil. Es como cuando te ponen 5 jipetas de las mejores marcas y tú entre Porsche, Mercedes, etcétera, ¿cuál escoges? Sí. Bueno, ese es el problema aquí. ¿Cuándo comenzaste tú a involucrarte en todo esto de la historia? Desde primaria, desde mi abuela, que me contaba todas las historias, y luego en el Colegio Santo Tomás, que queda donde está el Hotel Villini hoy en día. Ahí, o sea que naciste en la zona colonial. Sí, y sobre todo en el colegio, uno de los grandes libros que cuenta anécdotas de la ciudad es de don Manuel de Jesús Troncoso, y ese colegio era de los Troncosos. Ese libro era un libro que ahí estaba contado, pero además el señor Yáñez, la señorita Miama, todos eran gente de la ciudad colonial que vivían contándonos esas historias. O sea, yo aprendí a ver la ciudad y sus fantasmas, a ver no solamente la ciudad simple, sino con todo. Y de ahí el interés, y eso fue creciendo durante toda mi vida. Y siempre has estado alrededor. Bueno, por ejemplo, mira, ahora yo estoy en ICOMOS, sí. Y el ICOMOS no va a dejar pasar la fecha de la fundación de la ciudad. Cumplimos ahora 525 años, sí. El próximo día 5. Siempre hay un pleito, el 4, el 5, sí, bueno, sí, el 5. Siempre hay esa duda. Pero nosotros vamos a celebrar el 6 en la Casa de los Vitrales. ¿Sabe cuál es la Casa de los Vitrales? Que era el Palacete Vicini, sí. que queda ahí en la 19 de marzo, entre Portes y Padre Villini. Sí. Pues en esa casa fabulosa, esa casa de fábula, increíblemente hermosa y suntuosa, vamos a celebrar la dominicanidad. Porque el establecimiento de la ciudad y la llegada de don Cristóbal Colón es donde comienza la dominicanidad. Realmente. No seríamos si esas cosas no hubiesen sucedido. Sí. Entonces, vamos a celebrar eso con un concierto de piano, con 2 excelentísimos pianistas, jóvenes, pero excelentísimos, con posgrados en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Son Oscar Pozo y Manuel Matos Maluf. Un repertorio dominicano exquisito, y al final vinos y tapas exquisitos también. Fantástico. ¿Esto va a ser por invitación o va a tener un cover? Va a tener un cover. Y además eso incluye una visita guiada a la casa por el arquitecto restaurador de esa casa. ¿Qué es quién? En Valle Pérez. Muy bien. O sea, muy bien. Eso va a costar 2.500 pesos
todo, concierto y visita guiada, Muy bien. etcétera, etcétera, y incluye Muy todo, bien. todo El 6. exacto. Sí. Eso es, vamos a decir que tiene un problema solo, que el cupo es limitado. Sí. Son 70 personas. Sí, no pueden ser más. No pueden ser más de 70 personas. Y el que quiera información, en la Casa de los Jesuitas, el ICOMOS tiene allí su oficina, pueden llamar allá. Ahora mismo no recuerdo el número telefónico, Sí. pero... Lo buscan ahí en sus celulares, en internet. Casa de los Jesuitas, Sí. y ahí pueden accesar. Le digo, dense pronto, Porque se llenan estas cosas. realmente son 70 personas y creo que se van a acabar muy rápido. Sí, sí, es un espectáculo fantástico. Es algo ¿Tiene fabuloso. aire acondicionado esto? Totalmente, la casa entera completa tiene aire Esto es acondicionado. importante por el calor. Y es un tour, pero es un tour que va a incluir música. Música de Rivera, O sea que es algo como de 2 horas y pico, ¿no? sí, más o Sí, menos. sí, Más muy o bien, menos. me encanta la idea. Pero va a ser algo fantástico. Dominicana Premium. Fantástico. Es decir, es lo dominicano lo mejor. Esa casa que la mayoría de la gente pasa, ve aquella mansión, aquel palacete y dice, caramba, yo nunca he entrado ahí. Pues mira, es la oportunidad de entrar ahí, de disfrutarlo en grande, con un concierto fabuloso y con una exquisita, vamos a decir, invitación a degustar vinos y tapas. Y tú sabes, Kim, que también tenemos que hacer estas actividades, hacerlas, bueno, con una calendarización para que los turistas también puedan visitarlo. Esa es la idea, porque la gente cree que nosotros solamente debemos presentar lo típico. Sí, no. lo típico, pero hay que desarrollar todo. Lo típico es parte de lo nuestro. Sí. Y de lo nuestro también, eso son otras cosas muchísimo más exquisitas que hemos ido desarrollando a través del tiempo. Claro. Y generando los dominicanos. Nuestro arte, tanto plástico como nuestro arte en música. Por ejemplo, en esta época, ¿qué tú dirías si tú le fueras a regalar a alguien una música dominicana? ¿Qué artista tú escogerías? Bueno, yo escogería a Juan Luis Guerra, o si no, una interpretación de Maridalia. Ajá. ¿Y todavía queda algo más? ¿Qué más? Oh, Michel Camilo. Ah, no, pero por supuesto, definitivamente. Y si seguimos por ahí, Sí. vamos a encontrar muchísimo Claro, más todavía, claro. Porque no solamente, Claro, no solamente es merengue. no solamente es merengue. Claro. Turismo hizo hace muchos años con la Filarmónica de Londres y dirigida por el maestro Molina, Joyas Dominicanas, que fue un disco fabuloso. Sí, me acuerdo. Con obras de Rivera, de Bustamante, de Simón, de Juan Francisco García, en fin, tenemos mucho. Quizá fue en los años 80, creo, Discos Ángel, que es la división más exquisita del sello Polydor, escogió una obra de Vidó para la portada de un disco. Creo que me acuerdo. Entonces, Sí. Pero es que era una carátula de CD, ¿verdad? sí, exactamente. acuerdo. Entonces, estamos hablando de que eso es lo que tenemos que promover. No solamente lo típico, también... La gente quiere algo más, escrutar, porque lo típico se queda muy por encima. No es que no haya que enseñarlo, y es como no hay que enseñarlo transmite con la orgullo. alegría y todo esto, claro, con orgullo, pero hay que ir un poquito más allá. Además, más escrutar, por ejemplo, estos conciertos hablados también, o sea, que se expliquen los orígenes, las piezas, los ritmos, esto que van a hacer en la Casa de los Vitrales, que van también a enseñar la historia de lo que era este lugar tan peculiar. Es un lugar excelente, o sea que el que tenga curiosidad y que haya pasado siempre por ahí, ahora tiene la oportunidad de ir con algo tan exquisito como la casa. Fantástico. Y a un precio que vamos, de risa. Sí, 2.000. 2.500. 2.500. Así que Muy los bien. esperamos a todos por Incluye allá. el concierto, el vino y una picadera. Exacto. Unas tapas. Exacto. Muy bien. Fantástico. Entonces, así vamos. Tú ves cómo surgen los tours, que son totalmente Espontáneos distintos, y diferentes, espontáneos. Sí. Por ahí. Sí. En Regina Angelorum se hacen conciertos a cada rato, por ejemplo, en la Capilla de los Remedios, donde quiera, y continuamente hay en la ciudad colonial
actividades de exposiciones de pintura, de escultura, etcétera, de fotografía. Recientemente pasó el concurso de pintura de casa de teatro con una, yo te diría, una playa de nuevos talentos. Casa de Teatro siempre tiene una convocatoria exitosa. Exacto. Entonces, es ir a vivir y a disfrutar la ciudad colonial. Y en este caso, ya para el 16 ahora, que el 16 precisamente, ¿por qué el 16? Porque ese es el día de la fundación de la Trinitaria. Y la fundación de la Trinitaria sucedió... tour es el 16. El 16, este tour, el tour del tren, la ruta trinitaria. Sí. Es por eso, precisamente porque ese día celebramos la fundación de la Trinitaria. ¿Dónde se fundó la Trinitaria? Bueno, frente a la iglesia del Carmen está la casa de la fundación de la Trinitaria, en ese barrio que llamamos el Navarijo. Un barrio muy interesante porque en el Navarijo no solo se funda la Trinitaria, se hace la primera bandera, se confecciona, se enesta esa primera bandera. Ahí vivía también en el Navarijo José Reyes y ahí vivía también don Emilio Prudón. Dime, ¿qué abarcaba el Navarijo? El Navarijo era de la 19 de marzo hasta la muralla, hasta la Palo Hincado. Ese era el Navarijo. Sí. Y ahí entonces fue que se fundó, se cohesió este movimiento de la Trinitaria. Yo le llamo el barrio donde nació la patria, el barrio que cunó la patria, porque realmente es increíble que todo prácticamente sucede ahí. ¿Y el Navarijo, quién le pone este nombre? ¿Venía de lejos? No, en la calle Sánchez, esquina Conde, había un negocio que era de Narváez e Hijos. Y de Narváez e Hijos, la gente hizo la contracción Navarijo. Muy bien, Navarijo. Exacto, y hay un libro de Fernando Eugenio Moscoso Puello, que es el libro más interesante y delicioso que ustedes puedan encontrar sobre nuestra vida en el siglo XIX, que se llama Navarijo. Que fue un siglo tan rico, donde tuvimos tantas influencias de todo el mundo, de todas esas naciones. Y donde él recoge las tradiciones más queridas de nosotros. Es increíble cómo en ese libro uno puede ver la vida dominicana y tradiciones algunas que se han perdido, que se han dejado de hacer y otras que sí continúan. Por ejemplo, él da en una parte el menú de su casa en una Navidad y muy poco varía del menú que nosotros tenemos en la actualidad para Navidad. Puerco y pavo, ¿cómo era? De todo. De todo. Mira, nadie nos obliga a nosotros a comer puerco asado en Navidad, a tener pan de fruta, a tener telera, etcétera. Y tú lo ves ahí. Porque la tradición no es una camisa de fuerza. La tradición es un gusto. Es algo que tú disfrutas y lo haces porque es un disfrute. No es que estás obligado a hacerlo. Eso ya va con nosotros. Claro. Y además la tradición nunca, a pesar de que permanece siempre igual a sí misma, nunca es fija, porque la tradición también evoluciona. Y se le añaden cositas y se reforma la manera de hacer el pavo, de hacer el cerdo o de la gallina rellena, en fin, los pasteles en hoja. Los pasteles en hoja ya, algunos ya no vienen en hojas. Ya vienen en papel encerado. Sí, es verdad, que son riquísimos. Exacto. Es parte de nuestra identidad y cuando hablamos de turismo ya las personas lo que buscan es, porque lugares bonitos hay muchos, claro que los lugares atraen, eso es indudable, pero la idiosincrasia de la gente es lo que ahora mismo está más atrayendo. Fíjate que hasta los chinos, por decir a alguien que tenemos lejos, les interesa mucho este tipo de historias, qué pasó, así como a nosotros nos interesan los de ellos. Entonces uno va detrás de aquellas tradiciones, de aquellas historias, de comprender cómo pasaron las cosas y nosotros tenemos mucho que contar. Exacto. La cultura es precisamente historia, gastronomía, música, la cultura en general. Sí. Mira cómo se sorprenden muchísimos extranjeros que vienen aquí y van el domingo al Parque Colón por la mañana. ¿Y qué se encuentran el domingo en el Parque Colón? La escuelita de música de Camilo.
Eso que ya sorprende es a una muchísima gente. tradición Ver lindísima. allí enseñando violín, cello, guitarra eléctrica, Sí. tambora, piano, a pleno aire libre. Y a todo el mundo. Y a todos todo los el niños. mundo. Me encanta, esa escuelita de Camilo me encanta. Tim, vamos a hablar en estos minutos que nos quedan un poco de cómo organizas esta ruta de los trinitarios. ¿Cuáles son los lugares? ¿Cómo es la estrategia? Háblame un poco. ¿Y cómo comienzas? Esta ruta, primero, esto se está haciendo por vía de la dirección del Centro Histórico de la Ciudad Colonial en el Palacio Consistorial, dirigido por la arquitecta Diana Martínez. Todo esto organizado por ellos. Las personas que querían participar llamaron a la convocatoria que se hizo por las redes y el primer día se inscribieron 25 personas y para el segundo día ya se había completado el cupo de 50. Entonces se va a pasar por todos los lugares que tuvieron un rol de importancia en la gesta de los trinitarios. Es decir, que indiscutiblemente hay espacios que están señalados y que son importantes, espacios donde vivieron personajes, espacios donde sucedieron hechos importantes en esa gesta. Entonces se va a tratar de cubrir lo máximo. Claro está, lo que permite la actual coyuntura de reparaciones en Ciudad Colonial, Sí, etcétera, sí, etcétera. sí. Pero vamos a cubrir prácticamente toda la historia. ¿Dónde comienza el tema? Vamos a comenzar en el Palacio Consistorial. Ahí es que Ahí se es reúnen. el punto de reunión. Tomamos El trencito. la Isabel la Católica en el trencito y ahí vamos a pasar por la Casa de Duarte. No vamos a poder bajar al museo del porque mar. el tren no dobla sí. para ver la casa donde Duarte enseñó esgrima a sus compañeros y donde estaba el negocio, el comercio del papá de Duarte, pero vamos a ver la casa, vamos a pasar por Santa Bárbara, donde él fue bautizado, y de ahí volvemos y entonces prácticamente vamos Parque Duarte, vamos, porque ahí se reunían los trinitarios, por eso está esa estatua ahí. Mucha gente se pregunta, ¿y por qué en ese parque que es más pequeño y no fue en el Parque Colón? Bueno, porque ahí se reunían los trinitarios a complotar. Entonces, todo eso se va a saber ahí. Ahí está la estatua de Duarte, que vamos a decir la historia. Pero damos la vuelta y vamos a pasar por la Misericordia, vamos a pasar por la Casa de Duarte, vamos a pasar por el 27 de febrero, por la Puerta del Conde, vamos a pasar por donde Duarte se reunió con los comisionados del sur y tuvo que salir brincando patios. Vamos a pasar por la Casa de Sánchez, terminamos en la Casa de Sánchez, vamos a pasar por la Casa de Mella, por la Iglesia del Carmen, donde estaba el padre Gaspar Hernández, que fue el inspirador, el maestro de los trinitarios. En fin, no vamos a dejar un solo sitio sin tocar. Y vuelven al Palacio Consistorial. Y bueno, terminamos en Casa de Sánchez, que mucha gente no sabe dónde está la Casa de Sánchez, porque no está en la calle Sánchez. Que está mal eso. Está en la 19 de marzo. Sí, debería de ser esa En la calle Sánchez está la casa donde nació Mella. Wow. Para hacerlo más interesante, vamos a decir, ¿verdad? Cositas. ¿Y cuántas veces se desmonta uno del carrito? Eso depende del público. El punto de interés y además del tránsito que a veces nos permite o no nos permite. Exactamente. Aunque van a haber áreas reservadas. Sí. Pero donde vamos a bajar seguro, que es en la Casa de Sánchez para que la gente la conozca por dentro y vea los murales que allí se han hecho. Es interesantísimo. Y que se reverencie esa casa como debe de ser, porque las casas de los trinitarios, yo creo que los tres merecen tener un respeto especial. Claro, de la misma manera que el Faro también merece un respeto especial, porque el Faro es un mausoleo. Es un mausoleo y es un monumento funerario. Claro. Hay cierto tipo de actividades que no deben hacerse allí. Sí. Porque es decirle a los españoles, sí, mira, estos utilizan eso para francachelas y por lo tanto ellos saben que no tienen ahí nada más que un cenotafio, que no tienen ningún muerto. Sí. A ellos no se le ocurre en la Catedral de Sevilla hacer un bugalú alrededor de eso. Así que vamos a respetar nuestras cosas. Es verdad. Y precisamente la idea de Diana Martínez, de la arquitecta Diana Martínez y de la dirección del Centro Histórico, está basada en
un aforismo muy sencillo. Yo no me puedo enamorar de ti sin haberte visto nunca, Claro, por supuesto. sin conocerte. Claro. Entonces, si te conozco, me puedo enamorar de ti. Ujú. Y si me enamoro de ti, te defiendo de cualquier mal. Entonces, vamos al aforismo. Nadie ama lo que no conoce Claro. y nadie defiende lo que no ama. Muy bien. Entonces, la idea de esta ruta es reavivar ese amor y respeto y defensa por los lugares que son sacrosantos para el nacimiento de la dominicanidad. Incluso, Kim, eso va todavía un poquito más lejos porque el que conoce su historia, primero que la dignifica, pero se ama más a uno mismo. Cuando conocemos nuestra historia, nuestros ancestros, lo que hacía mi abuelo, lo que hacían los primeros pobladores, hasta los aborígenes, de dónde venimos, entonces uno se siente como regocijado y ama lo que uno es, que es contrario a estas personas que encuentran que, bueno, que todo lo dominicano, por poner un ejemplo, es malo, que se quieren ir del país, que entonces se vuelven personas apátridas y es muy triste. Hay mucha gente que ha enseñado la historia y dentro de esa enseñanza han ido metiendo cosas que nos harían avergonzarnos de nosotros mismos. Mira, voy a decir algo que mucha gente ha escuchado. ¿Y qué tú crees que puede salir de unos españoles ladrones? Sí, es cierto, lo he vagabundos, escuchado. unos indios vagos que no hacían nada, no nada, nada. Sí. Y unos negros holgazanes y brutos. ¿Qué puede salir de esas tres razas? Óyeme, los que dicen eso, hay que quitarlos del medio. Ok, estamos hablando de los intrépidos, de los inteligentísimos que completaron el mundo. Valientes. Valientes. Vaya a subirse usted en una barquita a cruzar el Atlántico para empezar. Sí. Y luego hacer estas ciudades aquí. Asumir la cultura que había, porque la asumieron. ¿Cuántos vocablos hay en el español que son aborígenes? Sí. Esa fusión de culturas. Sí. Pero los indios, gente primero pacífica, gente buena. ¿Qué significa taíno? Noble. Sí. Gente con una capacidad artística que nos asombra todavía, sí. Con los elementos que tenían tan pocos, y sin embargo tenían una capacidad artística fabulosa. Y además, el negro, con su música, con su ritmo, con su capacidad de resistencia. Y de esas tres razas nace el más discriminado de todos. El mulato. No, el criollo. El criollo. El criollo, que puede ser mulato, puede ser mezclado con indio, puede ser mezclado con españoles. Pero el criollo y el criollismo, ¿qué somos nosotros? Criollos. Criollos. Claro. Lo que decía Hostos, yo soy antillano. Yo no le debo nada a España, ya yo no le debo nada a África, no le debo nada a los indios. Se usa en todas partes, ¿verdad? Se usa en todas partes. El criollo de Santo El criollo, Domingo, que es el resultado sí. de vivir en un país y de toda esa fusión. Claro. Nosotros somos criollos. Sí. Yo creo que el criollo, en este caso de Santo Domingo, ¿cuándo tú crees que tuvo, que ese vocablo se desvirtuó, que tuvo esa ajenotación negativa en el sentido de holgazanes y demás? De barato, de malo, ajá. Eso es criollo. Sí. No, sí. Eso ya viene sobre todo con las invasiones norteamericanas del 16, etcétera, etcétera. O sea, a partir de ahí, ¿tú crees que fue a partir de ya ahí siglo XX? viene esa idea. Pero criolla es nuestra música, criollo es nuestro merengue. Y criollos somos nosotros. Criollos somos nosotros. Claro. Tenemos calidad. Y eso, de un tiempo a esta parte, venimos rescatando esa idea de la calidad del dominicano, de la calidad que nosotros tenemos y de ese orgullo. Mira a los mexicanos, el orgullo que tienen por lo suyo. Son grandes por eso. Y no voy a decir de los cubanos, pues sí. son exageradísimos. Sí, son exageradísimos. Entonces, nosotros tenemos que tener ese orgullo porque hemos creado toda una serie de cosas que son de gran calidad, que son muy interesantes. Tenemos una sociedad que, óyeme, a mí me asombró. 2 minutos, Kim. A mí me asombró en la exposición Atatica
cuando yo vi el cuadro de Urdaneta de Tatica. Sí. Urdaneta, Abelardo Rodríguez Urdaneta, Sí. sin salir de aquí, con la técnica de pastel, un cuadro que tú te quedas, pero ¿y cómo ese hombre sin salir de aquí pudo hacer eso? Sí. Eso es el criollo. Sí. No, Esa el criollo, inteligencia, esa finura, porque nosotros no solamente somos la fonda que está al lado del camino, nosotros también somos la mansión del dueño de la hacienda, donde hay cosas de gran calidad. Y eso es lo que tenemos que ver. una cultura es un abanico, es una simbiosis. Hay cosas mejores, cosas no tan buenas, cosas maravillosas, y eso es lo que somos. Y comienza, ese orgullo comienza por el orgullo moral, de aceptarnos y de exaltar lo que somos. Y yo creo que somos una cultura maravillosa, una simbiosis. Kim Sánchez, gracias por estar aquí acompañándonos con estas historias tan interesantes. Y te prometemos que yo y también mi público se va a subir en muchos de esos tours para disfrutar contigo in situ de lo que nos cuentas. Los espero sobre todo en la Casa de los Vitrales para que tengan ese bocado ese disfrute de dominicanidad premium. De dominicanidad premium, un bocato de cardinales, pero criollo. Criollo. Criollo, muchas gracias. Los esperamos por allá. A ustedes, amigos, nos vemos pues a la próxima.